Bueno, estamos aquí con el doctor Pierluigi Nocella, que es italiano y doctor en Historia y doctor en Derecho, y va a ser el primero en hablar del Caballero de Gracia en este ciclo de conferencias que hemos preparado con motivo del 5º centenario del Caballero, que será en febrero del año que viene, pero que las conferencias empiezan ya a cargo de profesores de diversas universidades, de Alcalá, de la Complutense, de la Universidad de Navarra, de San Dámaso, de Comillas, y yo creo que va a tener un gran interés para todos los que puedan escucharles. Habrá otras actividades, conciertos, alguna exposición, algunas publicaciones, pero la primera actividad propiamente es la de esta tarde, y tenemos aquí al doctor Pier Nocella, como he dicho antes, que nos va a hablar nada más y nada menos que de la época histórica del Caballero, los estados pontificios de aquella época, el ducado de Módena. Pierre, ¿qué nos puedes comentar así brevemente, aunque luego hablarás con más detenimiento, del tema de tu conferencia? Allora, en la conferencia abordo unos temas que son generales del territorio italiano. Empiezo con un tema generale del territorio italiano. Italia era un territorio muy dividido. Se podían contar hasta hacia 20 distintos estados. Algunos eran absolutamente minúsculos, algunos medianos, y de una cierta importancia, sea territorial, sea política, había solo 5. De estos 5, 2 eran república. Estoy hablando de Venecia y de Florencia, un ducado que era el ducado de Milán, un reino y un estado teocrático que eran los estados pontifici. Estamos hablando del siglo XVI. Stiamo parlando della finale, e empiezo la conferencia con el finale del siglo XIV, porque de estos 5 estados que vivían en un sustancial equilibrio entre sí, interviene un hecho que descompone esta tranquilidad. Carlos VIII, re de Francia, invade Italia per ocupar militarmente y hacerse con la corona del reino de Nápoles, vantando antiguo derecho dinástico. Esto cambia completamente todo el panorama y sufren todos los estados italianos. Sufren porque hay guerra continua. La guerra empiezan así y continuarán con las disputas entre Francisco I de Francia y Carlos I de España. El territorio italiano se hace una pieza muy codiciada por la grande potencia. También porque no disponían de una fuerza militar necesaria para oponerse. Parlando del Ducado de Módena, después empiezo a hablar específicamente del Condado de Módena, donde nació el Caballero, y de los problemas que tuvo al inicio del siglo XVI. Los problemas derivaban da una situazione general donde no había un poder, el poder del duque era reducido y podemos decir que estos poderes ducales o del soberano tenían que compartirse con las familias, con los poderes de las familias locales. Quindi era una situación muy difícil sea por los poderes civiles, sea por los eclesiásticos. Dices que la ciudad de Módena era un espejo de otras muchas ciudades italianas. Sí, porque lo que pasaba en Módena pasó en casi todas las ciudades donde no residía un soberano. Con el soberano más residiendo en la ciudad lograba mantener un cierto control de la ciudad. Cuando no residía y habían delegados
suyos en los puestos de gobierno, inevitablemente las pasiones ciudadanas se hacían sentir. Había una figura importante en Módena que era el obispo. Sí, ha sido una figura importantísima, no solo en Módena, ma también en la iglesia en el siglo XVI. El obispo Giovanni Morone fue nombrado muy joven, a solo 20 años, por el Papa como obispo de la ciudad. Dio enseguida muestra de sus capacidades, sobre todo de carácter diplomático, pero tuvo realmente una vida difícil porque, aparte que no residía establemente en la ciudad porque tenía encargos da parte de la curia como embajador, especialmente decimos que era un especialista con los problemas que había en el norte de Europa y con el incipiente movimiento protestante. Él funcionó de embajador de la curia y muy bien por mucho tiempo. No residiendo en la ciudad, en una ciudad tan difícil, evidentemente tuvo problemas para encontrar su parcela de poder y para hacerse respetar. De esto hablaré en la conferencia. Luego, al parecer, en la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad de Módena comienza un futuro como más poderoso, más brillante, ¿no? Sí, empiezan a cambiar la cosa. Uno, el obispo, después del Concilio de Trento, reside en la ciudad. Segundo, las nuevas disposiciones del duque que residía en Ferrara, del duque de Este, hicieron sí que lentamente, paulatinamente, esta lucha se internas. Módena mejoró mucho, mejoró sobre todo al final del siglo XVI, cuando el gran duque se transfirió de Ferrara a Módena e hizo Módena la capital de su pequeño reino. Ahí mejoró todo. De hecho, cuando la familia de este pasó la mano y dejó el ducado que se incorporó en el reino de Italia en 1860, Módena era una ciudad muy próspera. Muy bien, muy bien. El caballero nace en 1517, está allí hasta 1530 y tantos, de modo que vive una primera época antes de esta expansión que tú has dicho y de la que luego nos hablarás con más detalle. Muchas gracias, Piero. Te escucharemos con calma en la conferencia. Muchas gracias.